Hola gente de la Cátedra Cisale, mi nombre es Gastón y doy clases de particulares hace más de 25 años porque estudié ingeniería y me gusta enseñar, así que los voy a ayudar con los ejercicios de calorimetría de la práctica 8. Así que bueno, empecemos. Acá hay dos temas principales, que es el principio de conservación de la energía, ¿no? Que acá lo expresa como que la sumatoria de los calores debe ser cero, pues el sistema llega a un equilibrio. Y los calores pueden ser calores que le llaman calor sensible cuando varía la temperatura, ¿ves? Por ejemplo acá, cuando varía la temperatura es el producto de la masa por esta constante que se llama calor específico, que es propia de la sustancia, por la variación de temperatura que experimentó esa sustancia. Y la otra posibilidad es el calor intercambiado cuando hay un cambio de estado, como aparece en el problema 2, donde la fórmula es más sencilla, es una constante que se llama calor específico latente, que depende de la sustancia y del cambio de estado por la masa. Y acá la temperatura no aparece en el cálculo de la cantidad de calor porque la temperatura se mantiene constante durante el cambio de estado. Los que necesiten una explicación un poco más abarcativa, más profunda de estos temas, me pueden mandar un WhatsApp o llamarme al teléfono que ahora les hago aparecer en la pantalla. Bueno, acá tenemos el problema 1, que espero que lo hayan leído ustedes. Entonces los datos son el calor específico del cobre de la olla, del hierro, de la barra de hierro que se metió adentro, y el calor específico del agua. Entonces empiezan calculando el calor intercambiado por el cobre, con la fórmula del calor intercambiado cuando hay cambio de temperatura. Entonces multiplicaron primero la masa, 0,5 kilogramos. Después el calor específico, 390 joules, esto es una J de joule, sobre kilogramo grados Celsius, por paréntesis, la temperatura final menos la temperatura inicial a la que estaba el cobre de la olla, que es la misma temperatura a la que estaba el agua que tenía adentro. Entonces acá resolvieron 0,5 por 390, te da 195 y se cancelaron los kilogramos. ¿Okay? Y me quedó entonces esta fórmula en función del calor intercambiado por el cobre en función de la temperatura final. ¿Okay? ¿Y qué hicieron acá? La distributiva del 195 con TF y con el 20. 195 por 20, hacer la prueba con la calculadora te va a dar 3900. Bien, ahora lo mismo con el hierro, ¿sí? Masa de hierro, calor específico de hierro, variación de temperatura del hierro, TF menos 85, que era la temperatura a la que entró el hierro. Bien, hicieron lo mismo que antes, la distributiva, y me queda esto. Lo mismo con el agua, ¿sí? Masa del agua en kilogramos, calor específico del agua en joules sobre kilogramo grados Celsius, producto de esto por esto, da 712,3 y luego distributiva con el término TF y con el término menos 20. ¿Sí? Ese número 712,3 multiplicado por este 20 me da este número que está acá, que es 14.246 joules. ¿Sí? Al multiplicar, ¿sí?, las unidades, ¿sí?, acá por ejemplo al multiplicar esto con esto, ¿sí?, se te cancelaron los kilogramos, se te cancelan acá. Y al multiplicar esto con esto se te cancelan los grados Celsius y te quedan solamente joules. No lo dije antes, pero bueno, lo digo acá. Bueno, como la sumatoria de todos los calores intercambiados tiene que dar cero, porque eso significa que se conserva la energía, porque no se intercambia energía, es decir, calor, con el exterior. Entonces, bueno, sumamos todas esas expresiones y ¿qué me queda acá? Me quedan términos TFs, este y este, que se pueden sumar, ¿sí? Y luego me quedan términos menos 3.900, menos 9.988 y menos 14.246 joules, que también se pueden juntar, son todos negativos, se suman con su signo, lo cual me da un gran número negativo, que es este gran número, 28.134 joules, que está acá. ¿Y por qué acá está positivo? Porque acá está el igual, y esto es una ecuación. Entonces, ese gran número negativo, que es la suma de estos tres números negativos, se pasa al otro miembro sumando, ¿sí? Y la suma de 195 TF con 117,5 TF con 712,3 TF me da un número que es este 1025, ¿sí?, joules sobre grados Celsius TF, que queda multiplicando a TF. Y luego entonces se pasó dividiendo para despejar TF. Me quedó este cociente que da, bueno, da 27 grados, que es el resultado del problema. Así que ya está. Bueno, vamos con el problema 2. Entonces, acá teníamos, ¿sí?, como dato que había 0,2 kilogramos de hielo a 40 grados bajo cero, una masa de agua desconocida a 80 grados y se mezclan en un recipiente que no intercambia calor ni con la masa de hielo ni la masa de agua ni con el exterior. Y la pregunta es, sabiendo que la temperatura final es 20 grados, ¿cuál era esa masa de agua? Entonces acá empezaron planteando, ¿no?, lo que tiene que hacer el hielo, ¿sí? Si está medio de ustedes por ahí se preguntan de dónde salió esto. Entonces el hielo pasa por tres etapas.
va a pasar por 3 etapas. Porque como me dicen que la temperatura final es 20 grados, vos no podés tener hielo a 20 grados. Quiere decir que el hielo se fundió completamente. Pero se fundió desde una temperatura inicial de menos 40 grados Celsius hasta una temperatura final de 20 grados. Por lo cual tuvo que pasar por estas 3 etapas que vemos acá. Vamos a describirlas. La primera etapa, ¿sí?, es cuando el hielo varía su temperatura desde menos 40 hasta 0 grados, que es a la temperatura en la que va a comenzar a fundirse, ¿sí? En toda esta etapa el hielo está sólido. Luego, la segunda etapa es cuando el hielo, ¿ves?, dice de 0 sólido a 0 líquido. Cambia de sólido a líquido, pero no cambia su temperatura, ¿sí? Arranca como sólido a 0 grados y termina como líquido a 0 grados. ¿Ok? Y la tercera etapa es cuando el hielo, ya ahora convertido en agua a 0 grados, se calienta hasta 20 grados. ¿Ok? Entonces acá pusieron las 3 fórmulas que van a usar. La primera y la última, o sea, la primera y la tercera, son las fórmulas donde aparece el cambio de temperatura, ¿sí? Porque está cambiando la temperatura. Y este es el calor que se intercambió para que se produzca este cambio de temperatura. Y la etapa intermedia, que es cuando se produce el cambio de estado, como se hace a temperatura constante, se hace con esta otra fórmula donde interviene solamente la masa de hielo y lo que se llama el calor latente de fusión o de cambio de estado, ¿sí? Que es propio de la sustancia y propio del tipo de cambio de estado, ¿sí? Entonces, y después dice, mientras que el agua deberá cambiar su temperatura de 80 a 20. Entonces, bueno, usamos la fórmula, la misma fórmula que usamos acá y acá para el agua, ¿sí?, con los datos del agua. Y entonces acá dice cumpliéndose. Esto es lo más importante. Bueno, no, esta parte la voy a tener que cortar. Y cumpliéndose que el calor del hielo, bueno, y acá pone lo que yo expliqué recién, que el calor del hielo es la suma de los calores intercambiados en estas 3 etapas. La etapa para calentarse desde menos 40 a 0, la etapa acá en el medio para fundirse y la tercera etapa de, una vez fundido, siendo agua, calentarse hasta 20 grados. ¿Ok? Y acá volvieron a escribir el mismo calor del agua que escribieron acá arriba. Entonces, ¿sí?, acá calculan, ¿sí?, el calor del hielo se puede calcular, me da 24.000 calorías, ¿sí?, el calor intercambiado por el hielo. Y el calor del agua no lo puedo calcular porque no conozco la masa de agua, pero puedo hacer esta cuenta, que acá me queda 20 menos 80, ¿ven que les da negativo? Lógico, ¿sí? Porque el agua, ¿sí?, baja su temperatura de 80 a 20, con lo cual está entregando calor, por eso esto da negativo, ¿sí? Esa es la convención de signos del calor. Cuando te da negativo el calor intercambiado es que se está entregando. ¿Y por qué da negativo? Y porque la temperatura final es más chica que la inicial. Entonces, al restar 20 menos 80, te da negativo. Entonces, esto que hicieron acá es muy desprolijo, ustedes no lo hagan así. Háganlo como hicimos en el problema 1. Sumo el calor de hielo con el calor del agua. Esto está en el primer miembro y en el miembro derecho, en el segundo miembro, está el 0. Porque esto es solamente válido si vos tenés solamente dos fases intercambiando calor. Si vos tenés más fases intercambiando o más elementos, no te sirve esta fórmula. Así que no hagan esto así, hagan siempre lo mismo. Sumo todos los calores igual a 0. Entonces voy a poner Q hielo más Q agua igual a 0. ¿Está claro? Bueno, entonces en definitiva van a llegar a esto, donde despejan la masa del agua y les da 400 gramos. Bueno, acá tenemos el problema 3, que dice que en una bandeja para hacer hielo hay 0,350 kilogramos de agua a 18 grados. Es decir, que hay 350 gramos de agua a 18 grados. ¿Cuánto calor debe extraerse para enfriar el agua a 0 grados y congelarla? Exprese su respuesta en Joule en calorías y considere la masa de la bandeja despreciable. Entonces, bueno, solamente vamos a calcular, ¿sí?, cuánto calor tiene que ceder el agua con esta fórmula, que al aplicar los datos, ¿sí?, como yo la temperatura final, ¿sí?, la estoy poniendo en 0 y la inicial es 18, cuando haga delta T voy a hacer 0 menos 18. Entonces me va a dar negativo, ¿sí?, porque es calor cedido. En cambio, para una vez que el agua se convirtió en hielo, entonces vamos a usar esta fórmula. Es muy importante el signo menos, por lo que dije recién, ¿no?, porque es calor cedido, entonces siempre te tiene que dar negativo. ¿Ok? Así que este calor específico que pusieron acá, no sé para qué lo pusieron, porque esto es del agua, no tiene nada que ver con el hielo. Entonces el valor que va acá en el EF es 80 calorías por cada gramo. Bueno, entonces acá calcularon el calor cedido por el agua. Como les dije, 0 menos 18 te da negativo, menos 18 por 350 te da menos 6.300 calorías, porque los grados se cancelaron con los grados y los gramos con los gramos. Entonces te quedaron calorías. Y luego calculamos el calor del cambio de estado
¿sí? Entonces hicieron menos 80 por 350, o sea, el L de fusión por la masa y el menos porque es calor de, ¿sí? De en realidad de solidificación. ¿De acuerdo? Entonces da menos 28.000. Y bueno, sumando menos 28.000 con menos 6.300 te da menos 34.300 calorías. Si querés hacerte el fino, le corres la coma a 3 lugares y lo convertís en 34,2 kilocalorías, porque kilo significa 1000. Entonces, si en vez de decir 34.300, decís 34 kilo 200. ¿Sí? Bueno, acá no sé por qué pasaron de 300 a 200. Eso es un problemita psicológico del que lo hizo. Bueno, y después, bueno, aplicando regla de 3, papá, más fácil, ¿sí? Sí, yo sé que no, una caloría, ¿sí? Son 4,18 joules. Así que, bueno, 34.300 calorías multiplicado por ese número, si cada caloría es 4,18 joules, bueno, hago 34.300 por 4,18 y me da, ¿sí? Acá me da en joules, ¿de acuerdo? Usaron el valor. Entonces siempre mantenemos el signo negativo para indicar que es calor cedido. That's it. Bueno, en el problema 4, acá dice en un calorímetro en el que coexisten en equilibrio a presión normal 100 gramos de hielo y 1000 cg son centigramos de agua. Entonces, de la misma manera que 1000 centímetros son 10 metros, bueno, 1000 centigramos son 10 gramos. Así que, digamos esto como corresponde, estos son 10 gramos de agua. Se agregan 500 gramos de hielo a menos 30. Calcule la temperatura final del sistema. Bueno, acá hicieron un bardo, ¿sí? Que yo prefiero explicárselos, ¿sí? En mi cuaderno. Bueno, empiezo copiando los datos. Entonces tenemos 100 gramos de hielo, ¿sí? A 0 grado. ¿Por qué a 0 grados? Porque está en equilibrio con agua. Entonces, a presión atmosférica normal, si yo tengo hielo mezclado con agua, la temperatura sí o sí tiene que ser 0 grados. Y después, como ya les dije, hay 10 gramos de agua a 0 grados también. Y a esto sí se le suman 500 gramos de hielo a menos 30 grados Celsius. Bien, entonces hay que calcular la temperatura final. Entonces siempre en los problemas de calorimetría que hay que calcular temperatura final, o en el caso del primer problema que había que calcular la masa de agua o lo que sea, si se están mezclando sustancias, la suma de los calores tiene que ser 0. Entonces, ¿qué calores vamos a sumar acá? Tenemos 1, 2, 3, ¿sí? Elementos participando. Entonces voy a sumar el calor, ¿sí? Del agua a 0 grados Celsius, que son 10 gramos, lo pongo todo acá si quieren, para que quede más claro, con el calor del hielo a 0 grados Celsius, ¿sí? Del cual tengo 100 gramos, más el calor del hielo a menos 30 grados Celsius, del cual tengo 500 gramos. Entonces aclaremos ahora cómo se intercambian estos calores, ¿sí? El calor es energía que fluye de los cuerpos que están a mayor temperatura hacia los que están a menor temperatura. Entonces, el agua y el hielo le van a ceder calor a este hielo que está a una temperatura más baja. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? El hielo que está a 0 grados ya está listo, ¿sí? Para bajar su temperatura hasta la temperatura de equilibrio, que va a estar entre 0 y menos 30. Pero el agua a 0 grados, si yo le saco calor, que es lo que está haciendo esto, le va a sacar calor, automáticamente por estar a 0 grados no puede disminuir más su temperatura el agua, se va a congelar. Y mientras se congela no disminuye la temperatura, solo se usa la energía esa que se le saca, que pierde, ¿sí? Que se la da a se usa para congelarla. ¿Okay? Esa energía se va a usar para levantarle la temperatura a de menos 30 va a ir subiendo a menos 20, menos 10, etcétera, o la temperatura que llegue. ¿Okay? Entonces, esto sí no va a ser un calor sensible, es decir, un calor con variación de temperatura. Va a ser un calor latente de cambio de estado. ¿Y cómo va a ser? De cambio de estado a solidificación. Entonces es menos 80 calorías por gramo, como ya vimos, que es el L de solidificación, por la masa de agua, que son 10 gramos.
¿sí? Ese va a ser el calor que va a ser este agua, pero esto va a ser solamente para congelarse, ¿ok? Después, ¿sí? Si la temperatura tiene que bajar, entonces vamos a sumar acá el calor específico. Ya estos 10 gramos de agua se convirtieron en hielo, o sea que ahora el calor específico es 0,5, ¿sí? Por los 10 gramos, por la temperatura final que no la conocemos, menos la temperatura inicial que era 0 grados. Todo esto es este calor, ¿bien? Ahora vendría el calor, ¿sí? Del hielo. Entonces vamos a hacerlo acá abajo. Vamos a poner acá que este es el Q del agua a 0 grados. Igual. Vamos con el Q del hielo a 0 grados Celsius. Entonces el hielo a 0 grados Celsius, ¿qué hace? Solamente baja su temperatura, porque ya es hielo. ¿Ok? Entonces, como solo baja su temperatura, ¿con qué calor específico lo hace? Y 0,5, que es el del hielo. Grados Celsius por la masa, que es 100 gramos, ¿sí? Por la temperatura final, menos 0 grados Celsius. Bien. Y finalmente, el calor que intercambia el hielo a menos 30 grados Celsius, que va a ser también, ¿sí? Menos 0,5 calorías por grado Celsius por 500 gramos por la temperatura final menos la temperatura inicial, que es menos 30. Entonces queda menos 30. Lo pongo así para que lo entiendan. Esto va a quedar TF más 30. ¿Ok? Bueno, entonces ahora lo único que hay que hacer es sumar todo, ¿no? Igualar a 0 y despejar TF. Pero ¿qué pasa cuando yo sume esto con esto? ¿Ven que acá TF menos 0 es el mismo? Entonces yo puedo juntar esto con esto, ¿sí? 0,5 por 110, que es como lo pusieron ellos directamente. Si yo no te lo explico de dónde salió, es difícil que solo te puedas dar cuenta. Entonces, esto me da menos 800, se van los gramos, calorías. Bien, esto con esto lo sumo: 10 pirulos, 100 pirulos, 110 pirulos. Así que vamos copiando. Entonces me quedó menos 800 calorías, ¿sí? Más 0,5 calorías sobre grado por 110 gramos, que es la suma de 10 más 100. Cancelo los gramos. Por TF menos 0, pongo directamente TF. ¿Y qué me falta después sumar? Ya sumé esto y, ¿sí? Todo esto y todo esto, que era esto y esto. Me falta esto solo, que es esto que está acá, que sería, ¿sí? No sé por qué acá le puse un menos, no va a ser menos, más 0,5 calorías sobre grado por 500 gramos por TF más 30 grados Celsius. Todo esto es igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces si resolvemos esto, ¿qué me da? La mitad de 110, 55. ¿Sí? Calorías sobre grado Celsius TF. ¿No? Y acá me quedaría 0,5 por 500, 250 calorías sobre grado Celsius TF. Y 250 por 30 me da 7500 calorías. Todo esto igual a 0. Y acá estaba el menos 800. Bueno, entonces tenemos acá menos 800 más 7500, 6700. Y 55 más 250, 305. Bueno, paso el 6700 restando y el 305 dividiendo y te queda el valor, ¿sí? De TF que está ahí en la guía, que está bien. Vamos con el 5, el 6 y el 7, una seguidilla porque son sencillitos. Entonces, en el 5, Julia prepara una taza de café colocando una resistencia eléctrica de inmersión de 200 watts en 0,320 kilogramos de agua, o sea que son 320 gramos de agua. ¿Qué cantidad de calor debe entregarse? Bueno, entonces la propuesta es calentar el agua de 20 a 80 grados. Así que acá calcularon la cantidad de calor con la fórmula de la cantidad de calor cuando varía la temperatura. Facilísimo, 19.200 calorías. B, ¿cuánto tiempo se requiere? Bueno,
Entonces, para sacar el tiempo, tenemos que usar la fórmula de potencia, que es energía, calor en este caso, sobre tiempo. Ahora, para que la fórmula de potencia funcione, ¿sí? El resultado, las unidades de la potencia son los watts. Entonces, un watt es un joule sobre dividido un segundo, como dice acá. Entonces necesitamos pasar las calorías, las 19.200 calorías, a joules. Sabiendo que una caloría son 4,18 joules, multiplicas 19.200 por 4,18. Y eso lo dividís, ¿sí? Por la potencia, porque acá si partimos de la ecuación que potencia es energía, calor, dividido tiempo, bueno, pasa el tiempo multiplicando y la potencia dividiendo. Y ahí te sale el tiempo. Te da 402 segundos. Vamos con el 6. Desde atrás de un edificio, 225 metros de altura. Este debe ser un edificio de Puerto Madero. No sé si acá tenemos un edificio de 225 metros de altura, pero no importa. Se deja caer una botella de agua de 1 litro, ¿no? La botella cae, rebota, bueno, hace un montón de piruetas y termina en el suelo sin romperse. Es una botella de PET que se la rebanca. Entonces, bueno, toda esa energía en la botella estaba a esa altura, 225 metros, así que tenía una energía potencial. Cuando terminó en el suelo, esa energía potencial no está más, pero ¿qué dice el principio de conservación de la energía? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿En qué se transformó? Entonces se transformó en energía térmica, que habrá hecho subir la temperatura del agua. Entonces, primero, sí, la pregunta es ¿cuánto aumentaría la temperatura? Bueno, entonces primero calculamos la energía potencial, que se va a convertir totalmente en energía térmica, suponiendo que la botella estuviera bien aislada y que no se pierda energía térmica hacia el ambiente. Entonces, convertimos la energía potencial que está en joules, la convirtieron en calorías. Y después, con la fórmula del calor, calcularon, ¿sí?, la variación de temperatura y eso es lo que aumentaría la temperatura. Así que sabiendo a qué temperatura estaba, le agrego esta cantidad y sería la temperatura final. Pero me interesa nada más que la variación, que fue apenas medio grado. En el 7 también se juega con lo mismo, una transformación de energía, en este caso energía cinética, en energía térmica, que produce una variación de temperatura. Entonces una bolita de acero a una velocidad bastante grande, 865 metros por segundo, sería una bala, y pasa a través de una masa de agua, no sé, atraviesa una botella de agua y emerge con una velocidad de 534. Entonces, si todo el cambio de energía cinética se transfiere en forma de energía térmica, no me gusta decir energía calórica, ¿cuál es el incremento de temperatura del agua? Bueno, lo mismo. Primero se calculó la variación de energía cinética. Te da negativo porque disminuye. ¿Sí? No importa el signo. ¿Okay? No se hagan problema por los signos negativos. Y después nada, es cuestión de transformar estos joules en calorías y calcular la variación de temperatura. En este caso le da poquísimo, 0,06 grados apenas. En este problema dice que en una muestra sólida de 500 gramos se introduce calor a una tasa de 10 kilojoules por minuto. ¿Qué es tasa? Tasa, cada uno a su casa. Tasa, en realidad, nombre y apellido es tasa de variación. La tasa de variación indica cuánto cambia una de las variables con respecto a la unidad de otra variable de referencia. En este caso es cuánto calor, ¿sí?, o energía se entrega, 10 kilojoules, ¿sí?, con respecto a la unidad de la otra variable, que es el tiempo. Entonces, si se entregan 10 kilojoules barra minuto, quiere decir que se entregan 10 kilojoules cada minuto. Esta sustancia recibe 10 kilojoules cada minuto. O sea que si le damos energía durante 2 minutos, va a recibir el doble, 20. Durante 3 minutos, el triple, 30. Y así sucesivamente. Ahora dice, esta muestra sólida cambia su fase durante 1,5 minutos de fase sólida a fase líquida. Ah, bueno. Entonces yo recién les hice hacer el ejercicio con 2 minutos, con 3 minutos. Acá me lo proponen con 1,5. Entonces, si es 10 kilojoules cada minuto, ¿cuánto serían 1,5? A ver, decir un valor. Muy bien, 15 kilojoules, claro. Entonces, quiere decir que con 15 kilojoules, 500 gramos de esta sustancia, ¿sí?, cambiaron completamente de fase sólida a fase líquida.
¿no? En realidad, para pasar de fase sólida a fase líquida, ¿sí? Los tiene que haber recibido, ¿ok? Entonces, aplicamos la fórmula Q, que está acá en rojo, ¿sí? Ahí me aparece el cursor. Q igual a LF por M. Entonces, el calor lo tenemos en kilojoules, serían 15.000 joules. Y M lo tendríamos que poner en kilogramos para usar unidades del sistema internacional. Sería 0,5 kilogramos. Entonces, 15.000 dividido 0,5 te va a dar 30.000 joules por kilogramo. Si lo querés en calorías por gramo, tendrías que pasar la cantidad de calor que está en joules, 15.000 joules, pasarlo a calorías. Y la masa, entonces, usarla en gramos. Así que eso te lo dejo para que lo hagas. La parte B es un poco más difícil, prefiero mostrártela en mi cuadro. En la parte B me dicen que antes del cambio de fase, o sea, ¿en qué estado estaba antes del cambio de fase? En fase líquida, ¿sí? El material sólido aumentó 15 grados en un minuto, quiere decir que tuvo una variación de temperatura de 15 grados Celsius en un minuto, o sea, con ¿cuánto? ¿Sí? 10 kilojoules. ¿De acuerdo? Y el otro dato que me dan es que luego de este cambio de fase en estado líquido aumentó su temperatura en 30 grados, o sea, delta T igual 30 grados Celsius durante 1,5 minutos. O sea, 1,5 minutos, según la tasa de variación de la energía, eran 15.000 joules. ¿De acuerdo? Así que con esos dos datos, entonces nos piden que calculemos los calores específicos, ¿no? Esto sería entonces en el estado sólido, porque fue antes de cambio de fase. Y esto sería en el estado líquido. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar que Q, ¿sí?, es igual al calor específico, en este caso en estado sólido, por la masa, que eran los 500 gramos, por la variación de temperatura. ¿Ok? Entonces acá vamos a colocar esto, pero en calorías. ¿Ok? Y en este caso Q va a ser esto, pero en calorías, y va a ser el calor específico del líquido por la masa, que siguen siendo los 500, por este delta T del cambio de temperatura en el estado líquido. Y este sería el delta T de cambio de temperatura en el estado sólido. Así que bueno, con esto van a poder entender lo que se hizo ahí. Lo que pasa que acá en el punto B ya directamente pusieron los valores en calorías, ¿no? Si yo quiero pasar 10.000 joules a calorías, ¿no? Yo ahora, para pasar de calorías a joule, multiplicamos por 4,18. Así que ahora voy a dividir por 4,18, ¿no? Entonces 10.000 dividido por ahí, creo que en algún lado vi que ellos usaban 4,19, pero es 4,18. Así que 10, 1, 2, 3 dividido 4,18 me da 2.392. Ahí pusieron, lo redondearon a 2.400 calorías. Así que le pongo acá 2.400 calorías. Lo redondeo así. Y lo mismo puedo hacer con 15.000. ¿Sí? Lo voy a dividir por 4,18. 15.000 dividido 4,18. 3.588. Ellos redondearon a 3.600 calorías. ¿De acuerdo? Entonces con eso hicieron la cuenta de los calores específicos y todos los números ahí te van a coincidir. ¿Ok? Ya con eso lo pueden terminar o entender. Bueno, vamos con el problema 9, con el punto A. Entonces, el tema que trata el problema 9 no tiene absolutamente, ¿sí?, nada que ver con las fórmulas que veníamos usando. Estamos dentro del tema, ¿sí?, de la idea de calor, temperatura y todo esto, pero estamos en otro capítulo, que es el capítulo de transmisión del calor a través de un sólido, ¿sí?, donde están usando una fórmula completamente distinta. Lo único que se parece es que hay un delta T en la fórmula, pero no tiene nada que ver esta fórmula con la que estábamos usando antes, ¿sí?, de intercambio de calor con variación de temperatura o intercambio de calor en un cambio de estado. Esto se trata de una fórmula de transmisión
del calor. Entonces, esta fórmula responde a un esquema donde yo tengo, ¿sí?, un sólido, en este caso una barra, que tiene una de sus caras a una temperatura T1 y otra de sus caras a una temperatura T2. La barra tiene una longitud L y se supone que esta barra está aislada del medio térmicamente. Entonces las caras de la barra, o sea la superficie lateral de la barra, no intercambia calor con el medio. Entonces todo el calor fluye por dentro de la barra en esta dirección si T1 es mayor que T2. ¿Ok? Si T1 es mayor que T2, esta flecha representa la cantidad de calor que está atravesando la barra desde una fuente a la otra. ¿Ok? En estas condiciones, en este esquema, la cantidad de calor, ¿sí?, que atraviesa, ¿sí?, la barra longitudinalmente dividido el tiempo, ¿sí?, o sea por unidad de tiempo, va a ser igual a una constante que se llama coeficiente de transmisión de calor, que es propio del material, por el área transversal, que sería el área que tiene la barra. Si la miro, si la barra supónganse que es la virome, ¿no? Entonces la miro de frente y veo el área, ¿sí?, transversal. Ahí la dibujé, ¿no?, como si fuera un círculo visto así medio de chanfle. Ese es el área transversal, ¿sí? Acá va a ir la diferencia de temperatura, que sería en este caso la que es más grande, ¿sí? Dijimos que T1 es mayor que T2. Entonces voy a tener que poner acá T1 menos T2 porque si no me va a dar negativo. Y todo esto lo voy a dividir, ¿sí?, por la longitud de la barra. Entonces ven que es una fórmula donde interviene longitud, área, un coeficiente nuevo que se llama coeficiente de transmisión. Y no tiene nada que ver esta fórmula con las que veníamos usando en los problemas anteriores. Hago toda esta aclaración porque estoy seguro que un montón de gente acá habrá hecho un cortocircuito importante y le habrán dado ganas de mandar todo a la merda. Pero bueno, hay que apechugar. No hay que llorar, hay que apechugar. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo está esto planteado en el problema. Bueno, en el problema dice que hay dos barras, ¿sí? Una barra, la voy a dibujar acá, de bronce, y otra barra, ¿sí?, de cobre. Dice que la de bronce mide 0,2 metros de largo y la de cobre 0,8, o sea que es mucho más larga. Bueno, acá no está en proporción, pero no importa. Entonces, las barras, ¿ves?, tienen una área transversal igual, ¿sí?, que vale 0,005 metros cuadrados. Esta mide entonces 0,2 metros de largo y esta mide 0,8 metros de largo. Entonces se las une, ¿sí?, el extremo libre de una de ellas con el extremo libre de la otra. Entonces me van a quedar las barras así. Primero la barra cortita, ponele, ¿no? La de cortita es la de bronce y la más larga es la de cobre. Entonces el extremo libre de la barra de bronce está en contacto con agua hirviendo. O sea que acá, ¿no?, tenemos, no sé, una pava que acá está largando vapor a todo lo que da. Ahí está la tapita de la pava con agua hirviendo. Y está unida con la otra que está en contacto acá con, no sé, un balde que tiene agua con hielo. Entonces todos sabemos que el agua hirviendo, ¿sí?, a presión atmosférica normal tiene una temperatura de 100 grados Celsius. Todos sabemos que una mezcla en equilibrio de agua con hielo a presión atmosférica normal tiene una temperatura de 0 grados Celsius. Por más que el hielo se funda a una parte, la temperatura va a estar, si hielo mezclado con agua, siempre se va a mantener a 0. Por más que yo acá le suba la llama al fuego, como hay equilibrio entre agua y vapor, la temperatura va a seguir siendo 100 y se van a mantener constantes. Pero claro, acá hay mucha más temperatura que acá, por lo tanto se va a transferir calor por dentro de las barras de un lado al otro. ¿Ok? Entonces tenemos acá una temperatura, ¿sí?, de 100 grados y acá una temperatura de 0 grados. Y acá vamos a llamar T a la temperatura que va a tener la unión de las dos barras, que es la pregunta del problema. Claro, T va a ser una temperatura que va a estar entre 100 y 0, ¿sí? Por más que esta barra sea más corta, eso no significa nada, porque esta temperatura no solo depende del largo de las barras,
¿no? Sino que depende también de los materiales, porque tienen distinta conductividad térmica, que es lo que da ese coeficiente K. Entonces, ahí tenemos que el K del bronce, vamos a hacerle acá K bronce, me dicen que vale 109 joules sobre metro grados Celsius. Y el K del cobre, que sería el de esta barra, el K del cobre es de 385 joules sobre metro grados Celsius. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a plantear acá es que todo el calor que pasa por acá también. Esa es la premisa, es decir, el calor que atraviesa todas las barras, en cualquier lugar que yo me pare, en una barra o en la otra, la cantidad de calor que yo veo pasar es la misma. ¿Okay? Es como si yo viera, ¿sí?, pasar por acá un caudal, no sé, de autos, pero autos que están todos unidos por los paragolpes, entonces no pueden pasar más autos acá que acá, ¿no? Eso no pasa en una autopista donde los autos pueden desparramarse y estar más separados o más juntos, ¿no? O sea, pensemos en el calor, ¿sí?, como si fuera un líquido que no se puede comprimir. Entonces la cantidad de calor que pasa por acá en un segundo es la misma que pasa por acá en un segundo. Entonces partimos de esa igualación. Entonces ahí aparece la igualación que mostraron ellos. Pero es la igualación de dos de estas fórmulas. Voy a igualar, ¿sí? Acá tenemos el bronce. Entonces voy a poner K del bronce por el área transversal por la temperatura más alta acá es 100. Menos la temperatura T de la juntura, ¿sí? Esa es la diferencia de temperatura que hay entre los extremos, ¿ven?, de esta barra. ¿Ok? Y todo eso dividido el largo, ¿sí?, de la barra de bronce, que era 0,2. Y del otro lado vamos a tener el K de la barra de cobre por el área, que es la misma, por acá la temperatura más alta es T y la temperatura más baja es 0. Todo dividido la longitud de la barra de cobre, que es 0,8. Como ven en esta igualación, el área transversal la puedo cancelar porque es la misma. Entonces de ahí podemos despejar T, que es lo que les dio el resultado que aparece ahí, que es 53,1 grados, ¿no? Es el valor que hace que esto es igual a esto. Bueno, ¿cómo lo despejo? Bueno, en principio yo puedo pasar el 0,8 multiplicando, y con este 0,2 me queda un 0,4. Esto, el K del bronce, es 109 joule sobre metro grado, ¿sí? Los metros estos ya los puedo cancelar porque están en ambos miembros. Si quieren, si somos finos, cancelo el 0,2 con el 0,8, me da un 4 acá. Por 100 grados Celsius menos T. Este 4 que dejé acá lo paso multiplicando, así que acá pongo 4 por... Ok, las unidades ya las cancelé en los metros. Y ahora, de este lado tenemos el K del cobre, que era, acá lo anoté, ¿sí?, 385 joule sobre metro grado Celsius, ¿sí?, directamente por T, porque 0 no es nada, T. Así que lo único que faltaría es hacer acá 4 por 109, ¿no?, que va a dar 436, y hacer la distributiva, ¿sí?, con el 100 me da esto, y ahí se me cancelan los grados, me quedan joules sobre metro. ¿Ok? No, los metros los había cancelado. Ah, no, estos metros están. Y menos, ¿sí?, 436 joules sobre metro grado por T. Y de este lado tenemos 385 joules sobre metro grado por T. Entonces, podemos pasar, ¿sí?, este término, podemos pasar este término sumando acá y sumar 385 con 436 T. ¿Ok? Cuando terminamos de hacer eso, vamos a poder cancelar los joules y los metros porque están en ambos miembros, ¿no? Si quieren los cancelamos ahora. Acá se me cancelan directamente joules, metros, ¿no? Y me quedan los factores, los términos que tienen un número y la T, quedan 1 sobre grado. Claro, pues cuando si acá pusieras la T serían los grados. Así que bueno, se los dejo
para que lo terminen, pero la T que les dio ahí, 53,1, debe estar bien. Vamos con la parte B del problema 9. Entonces, lo que me piden es qué masa de hielo se funde en 5 minutos. Entonces, me están dando un tiempo de... Disculpen que uso la misma T, ¿sí? Para tiempo que para temperatura, pero cuando no le pongo ningún subíndice es tiempo. Y si no, le voy a poner T1, T2, T inicial, T final. Entonces, 5 minutos lo tenemos que transformar a segundos, porque estamos trabajando con las unidades del sistema internacional, que el tiempo se mide en segundos. Entonces, bueno, 5 por 60 me da 300 segundos. Entonces, nosotros vimos recién que yo tenía una fórmula que era el calor por unidad de tiempo, ¿sí? Que fluye a lo largo de la barra, era la constante de transmisión del material por el área por la temperatura, ¿sí? 1 menos la temperatura 2, que son las temperaturas de los extremos de la barra, dividido el largo de la barra. Entonces yo puedo hacer esta fórmula tanto con, yo tenía, ¿no?, dos tramos. Primero un tramo corto de bronce y después un tramo más largo de cobre. Entonces yo puedo tanto usar, ¿sí?, el calor transmitido por unidad de tiempo en el tramo de bronce, entonces voy a usar como longitud la longitud del bronce. Y si no, voy a usar el coeficiente de transmisión del bronce. Y si no, puedo usar la parte de cobre y voy a usar las temperaturas entre los extremos de la barra de cobre, el largo, ¿sí?, de la barra de cobre y el coeficiente de transmisión del cobre. Entonces vamos a hacerlo con el de bronce como lo hicieron ahí. Entonces me queda Q sobre T igual. El coeficiente de transmisión del bronce era 109, ¿no?, Joule sobre grados Celsius segundo. Acá, ¿qué temperaturas van a ir? ¿Sí? La de bronce estaba en contacto acá con la temperatura de 100 Celsius y acá con la temperatura T que calculamos antes. Así que voy a restar 100 Celsius menos 53,1 grados Celsius, que era la temperatura que calculamos antes. Me estoy olvidando del área. El área está en los datos, que no la usamos porque se había cancelado, 0,005 metros cuadrados. Todo esto dividido por el largo, ¿sí?, de la barra de bronce, que eran 0,2 metros. Entonces hacemos toda esta cuenta. Me dio 127.800 me dio 127,8. Bueno, hay más decimales, no hace falta porque viene un 0, ¿sí? ¿Y qué me dio esto? En joules sobre segundo. Ahora, si esto lo multiplico por el tiempo, es decir, paso el tiempo multiplicando, me queda que la cantidad de calor va a ser 127,8 joules sobre segundo por 300 segundos. Entonces eso me da 38.340,75 joules, porque los segundos se cancelan, que es lo que les dio a ellos. Ellos lo escribieron en notación científica. Si yo corro la coma acá 4 lugares, me queda 3,83. Todo lo demás me lo paso, ya sabes por dónde, por 10 a la 4 joules, que es el valor, ¿sí?, que pusieron ellos. Ellos pusieron 3,84. ¿Sí? No tiene sentido redondear esto a 4, pero es lo mismo. Los resultados son aproximados. Ahora entonces viene la parte que nos piden, porque nos piden cuántos, en 5 minutos, ¿no?, cuántos gramos de hielo se derriten, ¿no? ¿Qué masa se funde de hielo? Dice, no dice gramos. Bueno, entonces acá tenemos dos opciones, ¿sí? Pasar esto a calorías o trabajar con el L de fusión del hielo en joules. Entonces, bueno, como venimos trabajando, es más cómodo pasar esto a calorías, ¿no?, que es dividir por 4,18, que es el valor que tiene una caloría en joules. Entonces, si esto lo divido por 4,18, ¿no?, me da 9.172,4 calorías. Entonces, ¿cómo hacemos para saber esto? ¿Qué masa de hielo funde? Y bueno, sabemos que el calor para fundir el hielo es el L de fusión por la masa. Entonces tengo el calor, 9.172,4 calorías, es igual al L de fusión, que es 80 calorías por gramo, por la masa. Y entonces de acá ya despejamos la masa
paso el 80 dividiendo. Y me da 114,655, así que puedo poner 66 gramos, que lo puedo redondear perfectamente a 115 gramos, que es lo que pusieron en la guía. Acá hay una aclaración que hacer, ¿no? Yo les mostré el procedimiento. Si ustedes hacen la cuenta, en vez de usando la barra de bronce, usan la de cobre, van a llegar al mismo resultado. Si quieren como práctica, estaría bueno que lo hagan. En lo que dice acá, que dice punto B, ¿no? Acá arriba ven que dice B, ahí me aparece el cursor. En este caso debemos calcular el calor conducido por las barras. Dice, se toma como temperatura inicial los 53,1 grados, pues es la temperatura del punto de unión de la barra, y como temperatura final 100 grados, que es la temperatura, y acá viene el problema. Dice que es la temperatura que va a alcanzar el extremo de la barra en contacto con el hielo, luego que el calor es conducido a lo largo de toda la barra. Eso es una burrada grande como una casa. Yo también soy docente, tengo título, soy profesor de física. Si un alumno mío pone esto, yo lo bocho directamente, aunque acá el resultado de la masa 115 gramos esté bien. Yo no le doy por aprobado este problema, porque tiene un error conceptual muy grave. Estas cosas pasan. Yo no conozco a la gente que está en esta cátedra es nueva, es un equipo de gente, bueno, habrá alguna persona acá que se mandó este moco. Entonces, hay una explicación muy simple. El hielo no puede estar a 100 grados, ¿ok? Así que esto no tiene, que dice acá, no tiene nada que ver con lo que en realidad estamos calculando. Estamos calculando el calor que atraviesa la barra, que es el mismo, tanto el que pasa en la unidad de tiempo por la barra de bronce que por la barra de cobre. Entonces acá vos acá hicieron la cuenta directamente del tiempo, lo pusieron acá multiplicando con la barra, ¿ves? Por el valor este y por la distancia esta, el largo este, me doy cuenta que es la barra de bronce. Ahora, si vos acá pones el valor del K de la barra de cobre, y acá el largo de la barra de cobre, y acá en vez de poner 100 menos 53, pones 53 menos 0 y haces la cuenta, te va a dar lo mismo. En ningún caso, el extremo de la barra, que está a 0 grados, va a cambiar su temperatura. Se va a fundir el hielo como se tiene que fundir el hielo. El hielo se puede fundir a 0 grados, no a 100 grados. Esto es una barbaridad. Así que bueno, un 0 para el docente que se mandó esta cagada. Habría que directamente sacarlo de la cátedra, porque no se puede dedicar a esto una persona que tiene tan poco criterio. Llegamos al ejercicio 10. Dice, si con un dispositivo similar a lo utilizado por Joule. Bueno, espero que lo hayan visto este dispositivo. Era un tonel con unas paletas unidas a un eje, y ese eje se hacía girar con una polea a la que estaba enrollada una soga y de la cual colgaban dos pesas. Entonces, la experiencia de Joule históricamente tiene el valor que es la experiencia que demostró que el trabajo se puede transformar en calor, dicho así brutamente. Entonces, acá nos dicen desde qué altura habría que dejar caer una vez las dos pesas de 200 newton cada una, ¿sí? Si bueno, se va a agitar con el movimiento un volumen de agua de 2 decímetros cúbicos. Entonces, no sé si ustedes saben que 2 decímetros cúbicos son 2 litros, y 2 decímetros cúbicos, o sea 2 litros de agua, tienen una masa de 2 kilogramos. Entonces nosotros queremos que esa masa de 2 kilogramos de agua, o sea de 2000 gramos, varíe 0,1 grado. Entonces acá, ¿sí? Acá, solo para que se vea, se calcula, ¿sí?, la cantidad de calor a que equivale eso, 200 calorías. Haciendo la transformación en Joule, ¿no?, simplemente hay que multiplicar por 4,18 y me da 836 joules, que es el valor que tenemos acá. Entonces ahora ese trabajo va a ser el trabajo de las pesas, ¿no? Los 836 joules que hizo que el agua aumente su temperatura a 1/10 de grado es el trabajo de las pesas. Entonces ese trabajo es 2 ¿sí?, por n que pusieron acá es el número de veces, ¿no? Pero acá va a ser una sola vez que las dejamos caer a las pesas. Y 2 porque son dos pesas. P es el peso de las pesas y h la altura.
Bueno, ahí reemplazaron y despejaron.